vamos a la parte de el tema de los maestros en los 5 ministerios. Y vamos a ver la importancia de los maestros en los 5 ministerios, qué son los maestros en los 5 ministerios y todo eso, ¿no? Y en dudas que tengan o aportaciones que puedan dar para ir creciendo y aprendiendo acerca de esto y ir formando más maestros de la palabra. Pues vamos a orar. Te damos gracias, Dios, te damos gracias, Señor, porque es tu bondad, es tu misericordia lo que nos tiene aquí, Señor, unidos, lo que nos tiene aquí buscando más de ti, Señor. Es el amor que tú has puesto, Señor, por tu iglesia, el amor que tú has puesto en nosotros por el cuerpo de Cristo. Señor, lo que nos tiene aquí porque deseamos bendecir, deseamos edificar, Señor, deseamos construir en tu reino, Señor, en las vidas de las personas, y queremos hacerlo de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu diseño, Señor, y recibimos, Señor, de esa unción de maestro, la recibimos en este momento en el nombre de Cristo Jesús, no nuestras fuerzas, no nosotros mismos, no nuestra experiencia, sino la unción que tú has derramado, Jesucristo, para tu iglesia, para poder enseñar. Padre, ayúdanos, danos dirección, confiamos, descansamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muy bien. Gracias, todos ya apagaron sus micros, voy a silenciar a los que vea que todavía no. Vamos a ver el tema de los maestros en los 5 ministerios. Esta es la primera reunión con el tema de los maestros en los 5 ministerios. Entonces, va a ser un introductorio y más o menos de qué va a tratar. Esto va a ser cada semana, cada martes vamos a estar trabajando la parte de los maestros. Principalmente, pues vamos a estar aprendiendo a enseñar, ¿sí? Esa es la idea, aprendiendo a enseñar a otras personas, capacitados para dar, para enseñar, para impartir, ¿sí? Y cuáles son las cosas importantes, básicas, fundamentales, para que podamos nosotros caminar en esto, ¿no? Y fortalecer esta área en la iglesia de lo que son los maestros. Quiero empezar preguntando qué entienden acerca de los maestros en la iglesia, ¿sí? Que en la congregación, cuando ustedes dicen, no, pues los maestros de la congregación, ¿qué es lo que ustedes entienden por maestros de la congregación? O maestros de la iglesia, en la iglesia local. ¿Alguien que quiera contestar? Tía. Quita tu micrófono. Digo, pon tu micrófono. Ahí está. Adelante. ¿Cómo? Son los que enseñan la palabra. Enseñan la palabra. Enseñan la palabra, ¿ok? ¿Y qué más me pueden decir acerca de eso? Sí, los maestros enseñan la palabra, eso es prácticamente la definición única. ¿Alguien más? Pues los encargados de dar discipulado en la iglesia, Ajá. o sea, es lo que se conoce comúnmente como maestros, los encargados de dar clase de niños, así se le llama, ¿no? Maestros. Ajá. A los jóvenes, clases de la Biblia, algún tema, ¿no? Como enseñanza, digamos. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algo que sepan acerca de los maestros dentro del cuerpo de Cristo? Nadie, es lo que han dicho, están todos de acuerdo. Adelante, hablen. Porque Ginny, no veo. soy Ginny. Ginny, adelante. Sí, el maestro que da la palabra, o sea, tiene que siempre decir la verdad, o sea, siempre tiene que estar de acuerdo a lo que dice el maestro, tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios lo tiene que respaldar. Sí, exactamente, sí, exacto. Vamos a ver la importancia y las funciones que son importantes para el trabajo de los maestros en los 5 ministerios, ¿sí? Que no es, va más allá, completamente va más allá que una persona que va a dar la clase a unos niños, a unos jóvenes, o va a llevar un material bíblico para estudiar
cada semana o algo así, no va mucho más allá la responsabilidad que tiene el pastor, el maestro dentro de la iglesia en muchos ámbitos, ¿sí? Y la manera en cómo se coordina o se complementa es bien importante con los otros 4 ministerios, es muy importante. Voy a dejar una tarea para la próxima semana, ¿sí? Antes de empezar todo esto, voy a dejar la tarea porque la siguiente semana vamos a tratar con la tarea y la tercera semana vamos a hacer un ejercicio de acuerdo a esta tarea, ¿ok? Entonces, para que lo investiguen, para que vean ustedes las definiciones o lo que puedan entender acerca de esto, ¿sí? Y déjenme nada más rápidamente de buscarlo porque son checar las diferencias que hay entre, vamos a ver, las diferencias que hay entre establecer, apúntenlo, establecer fundamentos, ¿sí? Establecer fundamentos para la iglesia. ¿Quiénes establecen los fundamentos para la iglesia? ¿Alguien me puede decir? Los líderes. Apóstoles. Apóstoles y profetas. Profetas. ¿Sí? Entonces, las diferencias entre establecer fundamentos que le corresponde a los apóstoles y profetas, y ya les adelanté ahí un poco de la tarea en esa parte, ¿sí? El segundo es enseñanza. ¿Qué es una enseñanza? La diferencia entre establecer fundamentos para la iglesia con enseñar, ¿sí? ¿Ya apuntaron? El tercero, evangelismo. La diferencia entre establecer fundamentos, enseñar, evangelizar. ¿Cuáles son las diferencias entre cada uno de estos conceptos? ¿Sí? ¿Listos? Muy bien. Hola, René. Hola, Andrea. Y... Conectándome apenas, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. El otro es el de predicar. La diferencia entre establecer fundamentos, enseñar, evangelizar y predicar, ¿ok? Eso es lo que se va a tener como tarea. Además, también le vamos a añadir a la tarea lo que es una enseñanza profética. Y ahí me van a definir si es lo mismo o no es lo mismo o a qué se refiere. Y también que es una predicación profética. A estas dos le vamos a añadir estos términos. A la enseñanza, ¿qué es enseñanza? ¿Sí? Pero también que es una enseñanza profética. Y a la predicación, ¿qué es predicar? A diferencia de todas las demás. ¿Qué es predicar a diferencia de evangelizar? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es predicar a diferencia de cuando se va a establecer un fundamento para la iglesia, ¿sí? Y qué es una predicación profética, ¿ok? Todas esas cosas son importantes porque si se trabaja todo en conjunto, ¿sí? Si se trabaja todo esto en coordinación, en conjunto, y cada quien entiende su papel, la iglesia crece y se fortalece grandemente en estos complementos. Lo que vamos a hacer entonces es estudiar esto, analizar estos términos, ponernos de acuerdo la próxima semana en estos términos, ¿sí? Para que cada definición, digamos, así va a quedar, ¿sí? Para que tengamos el mismo idioma, el mismo lenguaje en lo que vamos a estar hablando y lo dejamos como una definición general en conjunto, ¿sí? Entonces, para que la tercera semana de reunión lo pongamos en práctica, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio con los 5 ministerios con todos estos temas, ¿ok? Entonces, vamos a ver el tema de los maestros dentro de la iglesia, ¿sí? Son muy necesarios e importantes
los maestros dentro de una congregación que son los encargados para dar una enseñanzas de la Biblia para diferentes niveles de personas. Se organizan las iglesias para diferentes, quienes son más maduros o en más experiencia en el conocimiento en Cristo y quienes son los nuevos, y se empieza a organizar la iglesia de acuerdo a las necesidades de enseñanza de las cosas bíblicas, del aprendizaje bíblico, de acuerdo a las diferentes edades, situaciones, etcétera, etcétera. Entonces, son muy importantes. Si nosotros, entonces, entendemos lo que es la función del maestro en los 5 ministerios, va a influir para que no nada más sean unas clases más, ¿sí? Para que no sean enseñanzas más y todo eso, ¿no? Va a influir en la unción del maestro para que vaya más profundo a solamente impartir un conocimiento. Y eso es lo que vamos a hablar, ¿no? El concepto actual que tenemos acerca de los maestros es eso, ¿no? Un maestro de escuela dominical, que ahí está sirviendo, una persona que nos damos cuenta que tiene la habilidad natural de enseñar, ¿sí? Eso no tiene nada que ver, que vamos a ver, con la unción de los 5 ministerios como maestro. Hay personas que tienen la habilidad natural de enseñar. Hay personas que adquirieron la habilidad de enseñar porque tomaron cursos, porque hicieron su profesión fue la de la enseñanza, y entonces ellos aprenden a cómo amenizar o dar o entregar una información a las personas, a los que van a ser sus alumnos, ¿sí? Que Dios equipa también de manera natural. Son talentos que Dios da de manera natural en las personas para enseñar. Hay personas que simplemente no nacieron con ese talento, no se les da de manera natural el enseñar, se traban, se confunden, se revuelven, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno de manera natural, uno puede pues analizarse a sí mismo y determinar en qué posición estoy, ¿no? Soy una persona que se me hace fácil enseñar o de plano no se me hace fácil enseñar, ¿no? Pero muchas veces las iglesias se organizan o utilizan a las personas conforme a la habilidad natural. Se dan cuenta de que esta persona tiene la habilidad para enseñar y lo ponen a enseñar y lo ponen como maestro, ¿sí? Esos son los conceptos que tenemos actualmente o de manera general, ¿no? También pues, ponen o acomodan a una persona para dar clases porque salió de un seminario bíblico, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Pero también hay problemas, ¿sí? Hay problemas en solamente quedarnos en esa definición o no esa función, ¿sí? Si no es la unción del maestro el que está fluyendo en la iglesia, hay problemas y se vuelve, para la gente que enseña, que los ponen a dar un curso, una clase en una iglesia, pues es más que nada es como su responsabilidad o la labor que le pusieron a hacer, pero no tiene el corazón de Jesús, ¿sí? No está en esa persona derramado el corazón de Jesús. Hay una gran diferencia, ¿sí? Entre una persona que tú le designas el dar una clase a una persona que tiene el corazón de Jesús para impartir las verdades del reino de Dios, ¿sí? Hay una gran diferencia. Entonces tenemos que definir bien y no confundir la palabra maestro en los 5 ministerios, ¿sí? Entonces, ese es el problema, ¿no? Y el problema también de no levantar a los maestros en los 5 ministerios es que estas personas que aunque tienen el don natural, aunque tienen el talento, aunque tienen la gracia, ¿sí? Aunque tienen la metodología para poder enseñar y las dinámicas tantas que se pueden hacer para llevar a cabo un grupo, pero estos maestros lo que hacen es llenar de conocimiento, dan conocimiento. La palabra esto dice, aquí lo dice y lo podemos encontrar aquí, y todo pueden encontrar en la Biblia y dan el conocimiento. Y vamos a ver entonces cuál es la diferencia y si alguien me puede decir si ya le está cayendo el 20
¿Cuál es la diferencia entre un maestro natural que sabe dar conocimiento a un maestro de acuerdo a los 5 ministerios? ¿Alguien? Tía Hilda, va a tener su estrellita porque ya participó mucho, pero no por eso. Yo creo que la diferencia es que el maestro que enseña en una escuela dominical es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Sí. Esa es la gran diferencia. Porque muchas personas son maestros y enseñan y tienen una habilidad excelente. Digamos, Eugenia. Eugenia es una maestra. Siempre ha sido maestra Eugenia. Yo siempre he estado a su lado y he aprendido de ella, pero sabemos, Eugenia y yo, que cuando damos la palabra, viene el Espíritu de Dios a guiarnos como maestros para enseñar. Ok, esa es una de las diferencias, ¿sí? Y no le vamos a llamar maestro de escuela dominical, los maestros de los 5 ministerios, a diferencia de un maestro del don natural, ¿sí? Esa es una, es que el Espíritu Santo te guía para enseñar. Y ese punto es bien importante. Ahorita va Aletia y luego va Mauricio. Es bien importante en la guianza del Espíritu Santo, porque fíjense bien qué importante es esta diferencia que acaba de mencionar la tía Hilda, ¿sí? Guiados por el Espíritu Santo para enseñar. Entonces, un maestro, de acuerdo a los 5 ministerios, con la unción de los 5 ministerios, aunque toda su vida fue una persona que no supo enseñar en lo natural, que se trababa, que se revolvía, que se ponía nervioso, ¿sí? Y cuando llega la unción de maestro, de acuerdo a los 5 ministerios, ¿sí? El Espíritu Santo te capacita para que tú puedas romper con esas barreras naturales. Es algo sobrenatural, se transforma. Tú dices, en mi vida yo iba a poder enseñar algo. Siempre que daba mi exposición en la escuela, siempre la regaba, me ponía, o sea, tú sabes, tú me entiendes lo que estoy diciendo. Cuando el Espíritu Santo equipa a una persona de acuerdo a los 5 ministerios, ¿sí? Lo natural, el talento natural se hace a un lado completamente, ya sea que tú seas muy capaz en lo natural o ya sea que tú seas muy incapaz en lo natural para enseñar, eso se hace a un lado y lo que fluye es el Espíritu Santo capacitándote para enseñar. Ese es uno de los puntos. A ver, Aletia. Hola a todos. Yo pienso que la diferencia es que el maestro, pues el maestro normal, replica de alguna manera enseñanzas que ya escuchó a lo mejor del pastor o enseñanzas que ya escuchó en lo humano, ¿no? Ajá. Pero el maestro de los 5 ministerios recibe revelación directa de la sabiduría de Dios para dar la revelación, o sea, el espíritu de la ley, como quien dice, de la palabra. Sí. Prácticamente va de la mano con lo que dice la Teaila, la guianza del Espíritu Santo, ¿no? El fluir del Espíritu Santo para poder, eres instruido por el Espíritu Santo en la palabra para poder enseñar, ¿no? No necesita, cuando uno es maestro de los 5 ministerios, copiar, como tú dices, ¿no? Copiar de un libro y copiar de otra predicación, copiar y formar un mensaje, formar una enseñanza. Podría ser, no está mal, si está dirigido por el Espíritu Santo, si es lo que el Espíritu Santo quiere hacer, tomar de otras funciones, tomar de otras verdades, y te lleva a diferentes libros, diferentes personas, y te va a enseñar un tema, puede hacer, pero también tiene la capacidad de que sin tener ningún material externo pueda ser instruido completamente como una revelación para la persona nueva la revelación, ¿sí? Entonces sí es correcto, ese es otro punto, pero va de la mano con el de la tía Hilda. Mauricio. Sí, como Gaylan lo vino diciendo en las explicaciones que dio de los 5 ministerios, hay un tema muy importante que es la confirmación de cada ministerio, en donde uno puede decir, ese es maestro. Y voy a poner como ejemplo al mismo Armando, que vemos que los que hemos caminado a su lado, y yo me maravillo de lo que ha pasado en mí mismo, pero también veo a otros. Escucho a Sarita, por ejemplo, decir algo, que es una jovencita, escucho a mi hijo, y veo que la unción de Armando se transmitió.
O sea, veo que hay una multiplicación de su ministerio, aunque no haga todavía maestro, no sabemos si alguno es maestro, pero aunque no lo sean, todos tienen una facilidad que no se encuentra en todas las personas para explicar la palabra, porque lo aprendieron y bajó la unción del Espíritu mediante el maestro, ¿no? Exactamente, sí. Sí, es la diferencia, o segunda diferencia, la que está dando Mauricio aquí, muy importante. Ya vimos la primera. La segunda diferencia está en que un maestro de manera natural, que es maestro de manera natural, o porque fue capacitado para ser maestro como profesión, pues realmente tiene esa habilidad de dar la enseñanza, pero no hay una transmisión sobrenatural o espiritual hacia las personas que está capacitando, ¿no? Si tú vas a la escuela, si el maestro, aunque haya sido haya estudiado en Harvard y haya sido un doctor en su tema, ¿sí? Los jóvenes que están recibiendo no van a tener la misma habilidad, tienen que caminar por todo lo que caminó ese maestro, tener la preparación de ese maestro para llegar a ser como ese maestro, ¿sí? La diferencia está en que no tenemos nosotros que caminar, ¿sí? Eso es maravilloso. No tenemos que caminar todo lo que caminó el maestro en profesión, ¿sí? No tenemos, simplemente es una transmisión. O sea, qué ventaja, ¿no? Por eso es tan importante los 5 ministerios, porque son una transmisión de la unción que te capacita completamente, ¿sí? Nos llenamos de esa unción que se está moviendo a nuestro alrededor. Por eso, si tú andas con un evangelista, tú vas a ser un evangelista, ¿sí? Porque vas a recibir. Tú caminas con un profeta, vas a ser profeta, vas a profetizar. Yo veo, por ejemplo, los papás, no están conectados acá, Luisito y Wendy, que fluyen en profecía, ¿sí? Y ese fluir de profecía de ellos lo están transmitiendo a sus hijos, y sus hijos, sin que ellos se pongan a estudiar nada, simplemente empiezan a fluir y empiezan a tener visiones, empiezan a tener sueños y empiezan a edificar al cuerpo de Cristo sus hijos por una transmisión, ¿sí? de la unción que viene. Entonces, si en una congregación está la unción de maestro, en esa congregación se va a transmitir esa unción. La unción de maestro se transmite de una forma de capacitación sobrenatural. ¿Por qué? Porque el mismo maestro en los 5 ministerios no tuvo que pasar por una capacitación, fue gratis, ¿sí? Fue una elección de Jesucristo. No tuvo que hacer algo para ganárselo, para obtenerlo. Simplemente Jesús vio y dijo, a esta persona le voy a dar esta unción. Entonces, nadie puede decir, todo lo que yo hice, trabajé, gané, y hay de repente un poco de celos, ¿no? De que otras personas no tengan esa misma unción, pero pues ese es un corazón completamente fuera del reino de Dios, porque al contrario, ¿no? Uno se goza cuando empieza a ver esta transmisión de esa unción. Adelante, Sergio. Ajá. ¿Hiciste así? ¿Porque ibas a hablar o porque dices, estoy de acuerdo? Ok. Muy bien. Un punto más, vamos bien, ¿eh? Vamos bien. ¿Algo que puedan ver de diferencia? Yo quiero hablar. Adelante. Hola, me habías dicho que, bueno, el maestro, como habías dicho, natural, tiene la habilidad. A veces hay personas que tienen la habilidad para enseñar y hay algunas que lo aprenden por cursos, pero la diferencia que tiene el maestro de los 5 ministerios es que no tiene derramado el corazón de Jesús. Ajá, es un punto exacto. que habías dado. Entonces ya viene la enseñanza, que es la capacitación en lo sobrenatural, porque son guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Exactamente. Es lo que estamos diciendo. En resumen, estás dando así como que amarrando lo que estamos diciendo, porque Jesucristo caminó en los 5 ministerios, nosotros sabemos. Él es, no que caminó en los 5 ministerios, Él es la unción de los 5 ministerios, ¿no? Y todos los demás dones que hay, ¿no? Entonces, cuando Él asciende a lo alto, Él dice que Él derrama eso del corazón de Jesús, pero no lo derrama a una sola persona todo, ¿no? Sino que lo
reparte, lo distribuye en el cuerpo de Cristo, Expande, ¿no? la parte del corazón de Jesucristo, ¿sí? La pasión de Jesucristo, el amor de Jesucristo por los perdidos, se lo entrega al evangelista. La parte de las ovejas que están descarriadas o perdidas o que necesitan ayuda o apoyo y todo eso, se lo da a los pastores y a los maestros y a cada uno, ¿no? A los profetas y cada parte de Jesús es derramado en diferentes personas. Entonces, esa es la principal, en los 5 ministerios, la principal diferencia. Los que han sido capacitados de manera natural, adelante, ¿no? Lo pueden seguir haciendo, pero el que ha sido derramado el corazón de Jesús. ¿Y qué pasa cuando entonces el corazón de Jesús, en cuanto a maestro, es derramado en el corazón de la persona para tener este don, esta unción, ¿sí? El corazón que da Jesucristo al maestro es hacia el cuerpo de Cristo, principalmente, ¿sí? Principalmente al cuerpo de Cristo. Ahí está su corazón derramado. Ahí está su carga, ahí está su dolor, su preocupación, sus desvelos, ¿sí? El cuerpo de Cristo al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque le duele. Y eso también es una gran diferencia en un maestro natural. Al que tiene el corazón de Jesús de maestro, le duele el corazón, digamos, ver a los otros creyentes en ataduras, frustraciones y limitantes por falta de conocimiento, ¿sí? Por ignorancia a la palabra de Dios. Porque cuando a esta persona le ha sido derramada esta parte del corazón de Dios y ha visto la libertad en su vida, este es otro de los, digamos, otro de los puntos de diferencia, ¿no? Que los maestros los maestros naturales pueden enseñar, pero puedes enseñar porque estás repitiendo o estás llevando un material, ¿sí? Pero posiblemente lo que estén enseñando ni siquiera les esté cambiando el corazón a ellos, a los que están impartiendo, ¿sí? Ni siquiera le está cambiando el corazón, no se están ni arrepintiendo, no les está llegando, pero simplemente están impartiendo un conocimiento. Porque ese es su don natural, su capacidad natural, ¿sí? En cambio, del de los 5 ministerios, cuando la persona está recibiendo las verdades de Dios, el conocimiento de Dios, lo trae a libertad primeramente al maestro de acuerdo a los 5 ministerios. Le está trayendo libertad. Lo que está recibiendo, las verdades que está recibiendo de parte de Dios, se está dando cuenta de que hay poder en esa enseñanza, que él mismo está siendo transformado, él mismo está siendo mudado, ¿sí? Él mismo está siendo liberado. Y obviamente, cuando uno mismo está experimentando una liberación, una transformación, ¿sí? Se están rompiendo cadenas en tu propia vida. Tú puedes, el maestro en la palabra dice, yo no puedo quedarme solo con esta información, ¿sí? Esta información no solamente es para mí. Entonces le empieza a doler el corazón al estar viendo que otras personas están sufriendo lo que tú estabas sufriendo. Que están sufriendo de ataduras. Y están peleando con ataduras. Y tú ves que están peleando con ataduras y dentro de ti tú sabes la verdad revelada para que esa persona, con que conozca la verdad, sea libre de sus ataduras. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer tu corazón? No puedes quedarte callado, ¿sí? Vas a llevar a enseñar, mira, te tengo la solución, te tengo ya el camino para que tú seas libre y vas a ser libre. ¿Por qué? Porque sucedió conmigo. Porque lo he visto en diferentes personas. Y enseñas la verdad, aunque sea una verdad sencilla, aunque sea nada elaborado, aunque no metas el griego y el hebreo, aunque no metas, simplemente la palabra de verdad que tú estás entregando, lo que va a hacer en esta persona es liberarlo de sus ataduras. Esa es la manifestación
del don de maestro. No solamente imparte un conocimiento más, sino imparte libertad, libertad de ataduras. Las personas son libres cuando escuchan la verdad. La unción lo hace, pudre el yugo en las personas de esas ataduras, ¿sí? Cuando tú terminas de dar la enseñanza, esas personas son diferentes. Terminas de dar la enseñanza y esas personas no vuelven a ser igual después de escuchar tu enseñanza. ¿Sí? Eso es lo tremendamente hermoso de este ministerio. Nosotros vemos en los milagros, en los evangelistas, en los profetas, milagros de sanidades, milagros de cosas así espectaculares, ¿no? Pero el milagro que nosotros nos gozamos, los maestros, ¿sí? El milagro que nosotros nos deleitamos en el Señor es cuando estamos sufriendo, viendo la atadura de una persona por falta de conocimiento y la enseñanza, la palabra que le pudiste dar, lo libera de todo eso y le da un rumbo diferente a su vida. ¿Sí? Ese es el gozo. Esos son los milagros que uno se goza. Claro que nos gozamos cuando vemos que alguien enfermo deja de estar enfermo, ¿sí? Pero para el maestro, ver que una persona se ha transformado su corazón de un estilo de vida que tenía en derrota, en frustración, en limitantes, y se rompen esas limitantes, se rompen esas frustraciones, se rompen esas ataduras por la enseñanza de la palabra de Dios que estás impartiendo. Eso es un milagro que solamente Dios puede hacer. ¿Sí? Que el Espíritu Santo está dando, está transmitiendo a la vida de las personas. Es hermosísimo. ¿Sí? Esa es una de las partes de la unción que se tienen los maestros, ¿no? Entonces, hay mucha doctrina equivocada dentro de las iglesias. Doctrinas que no están teniendo poder para transformar la vida de las personas. Doctrinas que en lugar de que las personas se unan y se acerquen más a Dios en los tiempos difíciles, ¿sí? Los están alejando de Dios. ¿Mm? Están alejando a las personas de Dios en los tiempos difíciles porque las enseñanzas que les están dando no les está capacitando, no les están diciendo de una fe que necesitan para estar pasando cada situación difícil. ¿Mm? Y por eso es que los maestros nos corresponde analizar. Es otro de los aspectos del maestro. Es otra de las funciones importantes del maestro dentro de las iglesias, ¿sí? Analizar las doctrinas. ¿Están funcionando o no están funcionando? Estas doctrinas se ven muy bonitas, están muy padres, tienen muchísimo tiempo funcionando esas doctrinas, pero ¿qué están produciendo en la vida de las personas? ¿Qué tipo de iglesia está produciendo? Un maestro en la palabra, ¿sí? Tiene esa función, derribar, destruir esas doctrinas. ¿Mm? Que están llevando a la iglesia en frustración, es decir, no puede más la iglesia seguir en frustraciones cuando tenemos una verdad que nos libera y que nos transforma y que nos da la capacidad de poder no nada más estar luchando conmigo mismo, con mis problemas, mis frustraciones, sino me da la capacidad, la habilidad de liberarme de eso para poder yo ser influencia y empezar a transformar ese entorno al cual yo me muevo. Una iglesia que transforma su entorno. No una iglesia que se la pasa ensimismada, pensando en sus propias situaciones, sus propios problemas, ¿sí? Entonces, ese es el dolor del corazón de un maestro en la palabra, el dolor del corazón. ¿Cómo es posible que haya tanta atadura por ignorar las verdades? Entonces, Dios te empieza a revelar las verdades que necesitan las personas. ¿Sí me entienden hasta aquí? ¿Cuál es la diferencia entonces de un maestro? ¿Sí? Esa es una parte todavía de otras cosas bien importantes que vamos a ir aprendiendo y viendo de lo que es el maestro en los 5 ministerios. Entonces, el enfoque de los maestros, ¿sí? Está sinceramente
Cuando hablamos sinceramente, digo sinceramente, interesado en la vida de los creyentes, sinceramente. ¿Por qué pongo la palabra sinceramente? Porque un maestro en lo natural, porque lo pusieron en ese cargo, porque lo pusieron al organizar la iglesia, le tocó a esa persona dar la clase, tal fulanita de tal, ¿sí? Pero puede no estar sinceramente interesado en la vida de los creyentes. Solo cumple una función, una tarea, un trabajo que le asignaron. El maestro en la palabra está sinceramente interesado en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios, interesado en los creyentes para que ellos comprendan y entiendan las verdades bíblicas. Están cargados de esa necesidad, de las necesidades del pueblo. Están cargados de las necesidades del pueblo y son motivados a encontrar revelación en la Biblia para poder transmitirlas. Porque muchas veces pasa que se ve el problema, el maestro ve el problema en la vida de alguna persona o de algunas personas, o un problema que se ve generalizado dentro de la congregación, ¿sí? Pero no tiene la respuesta en ese momento, no tiene la verdad. Entonces, su sincera preocupación por la libertad de esas personas y al entender la responsabilidad de unción, el maestro se ve motivado a buscar. Voy a buscar cuál es la verdad que no tengo yo, pero que sé que existe dentro de la palabra de Dios, sé que existe dentro del reino de Dios y tengo que encontrar ese tesoro. Tengo que agarrar mi pico y hacer un hoyo hasta encontrar ese diamante, ese tesoro, escudriñar la palabra, escudriñar la Biblia, moverme de un lado a otro, en la guianza del Espíritu Santo hasta que por fin llega la revelación por la misma unción. Y esto que estamos hablando, de que llega una revelación buscando la palabra, que te dice, esta es la palabra que va a traer a libertad esta problemática que hay en las personas. Encontré la revelación que va a traer, y cuando le impartes, ¡pum!, ves el cambio, ves la libertad, ves la transformación, ¿sí? Esa búsqueda de esa verdad no se adquiere en un seminario. En el seminario te van a enseñar cómo hacer un bosquejo, cómo preparar tu programa, cómo empezar, cómo seguir, cómo terminar, tu introducción, tu remate, ¿sí? Pero eso no es, está bien, ¿sí? Está bien, apoya, ayuda, es una ayuda. Pero no es la unción, ni prepara en la unción del maestro en los 5 ministerios. Cuando el Espíritu Santo llega y tú tienes la carga en tu corazón de decir, aquí hay un problema que estoy viendo y no tengo la respuesta para llevarlos a libertad, esa misma carga te lleva a meterte en la Biblia, a meterte en la palabra, a estar esperando en Dios, estar confiando en la misma unción. Cuando llega la verdad, cuando Dios te abre el panorama y el entendimiento en la palabra de Dios, entonces esa verdad lleva libertad a las personas. Es la misma unción, la misma carga, ¿sí? Ese mismo dolor de estar viendo ataduras por falta de entendimiento, por ignorar la palabra de Dios. Entonces, eso es lo principalmente. Ahora, alguien iba a decir algo. Alguien levantó su mano. Sergio, levantaste tu mano. Adelante. Sí, perdón, iba a decir algo, pero iba a decir lo que dijiste, ya me ganaste. Ok. Muy bien, seguimos. ¿Alguien tiene algo que quiera aportar acerca de esto? ¿Alguna experiencia? Bueno, sigamos entonces. Si de repente tienes algún testimonio. Está Ari, adelante. Ahí sí se escucha. Sí. Es que estaba queriendo un poquito con lo que tú dijiste, que yo he sentido muchas veces y lo que he visto es que cuando hay un ministerio genuino en cuanto al maestro, hay una revelación especial de la palabra. Pero una cosa tan especial que esa misma revelación que le da el Espíritu Santo a la persona le impacta. Así que la palabra
se cumplen donde dice que entra como una espada de doble filo y corta hasta el tuétano de los huesos. Exacto. Una persona que tiene esa autoridad, esa unción que Dios le ha dado, va justamente lo que salga de él va a emitir eso. Hay veces que te dicen, es que lo que me dijiste me cortó, ¿no? Me entró en lo profundo. Y creo que es parte de lo que Dios da a un ministerio genuino de maestro. Y también sentía que hay veces que nosotros leemos la Biblia, pero hay cosas que están guardadas dentro de la palabra y que considero que al maestro se le es revelada para que la comparta con los demás, para que enseñe esa revelación. Es lo único que quería compartir. Exactamente, sí. Sí. Hay muchas cosas que por la tradición se han perdido, ¿sí? Hay muchas cosas que sí todavía ha guardado Dios para los tiempos, para revelarlo en los tiempos señalados por Él, pero hay muchas cosas que por la tradición se han escondido y se han perdido. Entonces, el tema de los 5 ministerios fue algo que quedó también escondido, perdido en mucho tiempo de la iglesia, en el que las iglesias o las congregaciones no había ningún problema por hablar de pastores, maestros y evangelistas. Son términos que no hay ninguna discusión. Hablar de profetas y hablar de apóstoles, eso trajo una gran controversia, o es un temas que ni siquiera se tocaban, no mucho tiempo atrás, ¿sí? Cosas que ni se tocaban. Pero, aún así, aunque se tocaba el tema, aunque ha creído siempre y se creía en los pastores, evangelistas y maestros, lo creen en un concepto completamente equivocado, totalmente equivocado. Lo que dicen de maestro no es, lo que dicen de evangelista no es, y lo que dicen de pastor no es, ¿sí? En los 5 ministerios, ahora que está siendo más desempolvado y está siendo fortalecido, y que nos está dando Dios esta capacitación de poder entender los 5 ministerios, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una unción que estaba ahí guardada. Las iglesias guardan esa unción, las iglesias no permiten que camine esa unción por esa falta de conocimiento, es una falta de conocimiento. Y cuando hablamos de falta de conocimiento, yo quiero darles el testimonio, ¿sí? De lo que pasó conmigo. Yo era una persona que siempre tuve un cargo en la iglesia, una persona que siempre estuvo al lado de Gelen, siempre estuvo apoyando el ministerio de Gelen, tenía grupos de hogar, enseñaba en la iglesia, predicaba en la iglesia, y aquí está muchas personas que me conocen y que me vieron compartir la palabra en el púlpito y que les di clase en algún momento, y ahí está el profe Manuel Huizín con su esposa. Él llegó a la iglesia a escucharme enseñando en autoridad espiritual. Ahí me conoció por primera vez y creció y creció y creció en el Señor. Que me vieron, ¿no? Pero yo era una persona que yo no sabía todavía cómo ser libre de los mismos pecados. Dentro de esa vida, dentro de un liderazgo de una iglesia, una persona que no sabía cómo. Y forma parte de la vida de una persona que no sabe cómo ser libre. Forma parte de la vida. ¿Sí? Te acostumbra uno. Y también cuando pasaba por situaciones difíciles de economía o algo, ¿sí? Me enojaba con Dios. Me enojaba con Dios. Terminaba enojado con Dios. Siempre estaba peleándome con Dios. Cada vez que tenía una situación difícil de economía, era en contra de Dios, en contra de Dios. Cuando yo me di cuenta, porque yo había tirado la toalla, yo dije, yo ya no quiero seguir siendo pastor, yo no quiero seguir teniendo células, yo ya no quiero tener responsabilidades, en mi vida no está cambiando, estoy viviendo una farsa nada más, estoy viviendo un cristianismo solamente porque no quiero que mi familia, mi esposa, mis hijos me vean como un perdedor en el evangelio. ¿Sí? Tengo una responsabilidad de muchas personas, no quiero quedar mal con todas esas personas, entonces viví una farsa, pero yo, esa era de parte de mí, de mi vida, hasta que me harté completamente y dije, ya no quiero seguir más en el servicio, en un ministerio, ¿sí? Entonces lo dejé. La cosa es que cuando empiezo ya a entender, ¿sí?
que todo mi problema, mi lucha, mi frustración era por doctrinas malas, por doctrinas equivocadas, que la culpa no la tenía Dios, ¿sí? Ni siquiera yo, ¿sí? Sino las doctrinas que me fueron enseñadas. Me tenían en una atadura, en una frustración, ¿sí? De que yo no podía llevar el evangelio, yo no podía caminar en el evangelio, yo no podía ver las realidades del evangelio, ¿sí? En una frustración. Siempre cuento esto, ¿no? Que cuando estaba, pues uno es líder dentro de la iglesia, y dentro del liderazgo de la iglesia uno dice, no, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Vamos a organizar una salida a evangelizar. Eso es clásico, ¿no? Para hacer algo y no sentir que no estamos haciendo nada. Vamos a evangelizar un parque. Sí, juntamos a los chavos y todos vamos al parque, y yo soy el líder, y como yo siendo el líder, ahí, pues yo tengo que dar el ejemplo, y yo tengo que empezar primero, y yo tengo que evangelizar también, porque ni modo que yo me quede sentado y vayan y evangelicen, ¿no? Pero dentro de esa frustración de cristianismo, yo me ponía a platicar con una persona y yo me sabía el evangelio. Yo le podía decir el evangelio a la persona. Del principio a fin. Tantos años en el cristianismo, en el evangelio, que me lo sabía bien. Pero la diferencia era en que mientras yo le estaba compartiendo el evangelio a esta persona, yo me decía a mí mismo, o le oraba a Dios y le decía a Dios, todo esto que estoy diciéndole, que va a transformar su vida, que va a ser diferente, que todo lo que le estoy diciendo que es el evangelio, yo decía, Señor, espero que todo esto que le estoy diciendo, que está en tu palabra, simplemente estoy repitiendo lo que está en tu palabra. Espero que a esta persona sí le funcione, porque a mí no me funciona. Pero la tengo que dar y la doy. Así era mi vida cristiana, ¿sí? Porque no había unas realidades. Entonces, cuando realmente llegué a tocar fondo, mis ojos se abrieron al entender que todas las cosas que me tenían en esa atadura eran doctrinas equivocadas, doctrinas que no tienen poder, ¿sí? Doctrinas que no tienen poder. Entonces me puse a analizar las doctrinas. Bueno, ni siquiera me puse a analizar la doctrina. Lo que hice fue deshacerme de todo. Dije, no sé nada. Ni lo que me enseñaron, ni lo que yo enseñé. Desde cero. Señor, yo no creo que... Si algo no está funcionando aquí, no creo que tú seas el problema. Segurito que hay un problema muy diferente a que tú seas el problema. Entonces, empieza la revelación de lo que son las verdades de Dios, ¿sí? Empieza Él a darme entendimiento de la libertad que se requiere, y cómo es la libertad, cuál es el plan de Dios, cuáles son las doctrinas que no funcionan, cuáles son las doctrinas de pura teoría, cuáles son las doctrinas de pura tradición, que yo vengo repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero no me están sirviendo para nada, no me están dando poder para nada, para enfrentar ninguna situación. Entonces, todas esas, a quitarlas, ¿sí? Y empezar a construir las verdades de Dios, y empieza mi vida a cambiar completamente. Las situaciones no cambiaban, pero la victoria yo la veía. Diferente, completamente. ¿Por qué? Por doctrinas. Doctrinas tradicionales con verdades del Espíritu, con verdades espirituales, con verdades del reino de Dios. Porque las verdades del reino de Dios transforman, liberan, cambian, dan vida. Eso es vida. Vivifican la obra que hacemos. Vivifican lo poco que somos, lo ineficaces que somos como seres humanos. ¿Sí? Lo limitados que estamos como seres humanos. La vida, Dios, lo vivifica. Esa es la verdad. Entonces, por eso es que hay muchas personas en las iglesias que no vemos que crecen, que no vemos que avanzan, que vemos que están luchando con lo mismo, pero son las mismas doctrinas que se le han enseñado, o que no conocen o que desconocen, que no les están permitiendo vivir la vida de Dios. Y ahí es cuando los maestros, ¿sí?, de los 5 ministerios entran en acción.
y empiezan a traer libertad. Algo que nos ayuda muchísimo, y que me gusta mucho, son cuando las personas tienen dudas y me preguntan. Yo vivo de las preguntas, de las dudas. Si alguien tiene una pregunta o una duda, digo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no tengo la respuesta. ¿Sí? Y sinceramente les digo, no tengo la respuesta, pero vamos a buscarla. Y a eso me hace a escudriñar la Biblia. Y esas preguntas que me hacen buscar, me hacen pedirle a Dios, ¿sí? Hasta que llega el momento en que me es abierta la palabra de Dios, encuentro la respuesta y ya tengo otra herramienta más en la armadura del guerrero, ¿sí? Para las personas que tengan y estén atados en ese problema. ¿Sí? Hay muchas personas que no les gustan que le hagan preguntas, y más si son difíciles o si no tienen la respuesta, ¿sí? Y simplemente le dicen, ¿sabes qué? Créelo por fe y punto. Créelo por fe. Y cuando las personas dicen, no, yo quiero una respuesta, yo no creo esto, no quiero lo otro, las condenan y le dicen, tú eres una persona falta de fe, tú estás poniendo en duda la palabra de Dios, y las rechazan y no les ayudan, no las liberan de su situación, de la duda que están teniendo, ¿sí? O la confusión que están teniendo, ¿sí? Entonces, eso muestra, pues, que no tiene el corazón de maestro, no le arde el corazón por liberar a esa persona. Pero en cambio, cuando una persona recibe una pregunta de ese tamaño que no tienes respuesta y que realmente te puede espantar la pregunta que te está haciendo, ¿sí? No lo vas a condenar, sino que vas a buscar en la palabra de Dios una solución, en la búsqueda de Dios, la palabra acerca de este tema, ¿sí? De ese tema. Y eso lo he visto vez tras vez, y es también esos milagros de Dios, esas cosas tan hermosas de Dios que uno experimenta y vive en esta unción de maestro, ¿sí? Muy bien, ya estamos en una hora. Mauricio, adelante. Sí, hola, antes dijiste de si había alguien para dar un testimonio, voy a hacerlo rápido. Eso que tú estás diciendo, quizás no por corazón de maestro, sino por corazón de evangelista y llevar a libertad. Desde que el primer día que yo me arrepentí y recibí el Espíritu Santo, y como caminé bastante solo un tiempo, hasta que los conocí a ustedes y hasta que se empezó a revolver todo con el Espíritu, ¿no? Y hasta que tú llegases a todo esto de empezar como maestro, yo ¿cómo se llama? Por el tema de liberar a alguien, de hacerlo libre, yo investigaba mucho en la palabra de acuerdo a lo que no había podido resolver en la anterior evangelización, ¿no? Ándale. Iba y investigaba y me caía la revelación y yo lloraba en la Biblia, y si tenía otra oportunidad iba a hablar con esa persona. Si ya no la tenía, pues estaba preparada para la siguiente, ¿no? Ándale. Y lo que tú dices, sentía que se iba armando esa armadura, ¿no? Ándale, Eso sí. quería decir. Ese equipamiento, sí. Una persona que no tiene o que le da flojera, ¿sí? Vaya, que alguien tiene una pregunta y dice, ay, qué flojera ponerme a buscar en la Biblia, y mejor lo mando con el pastor, o lo mando con no sé quién, o ve tal enlace en YouTube, cualquier cosa, ¿no? Pues no tiene el corazón de maestro realmente, ¿no? Porque que tiene los 5 ministerios, ese corazón de maestro, no, va a arder en tu corazón la preocupación y la carga de poder dar esa información, de poder dar esa libertad a las personas, y no, o sea, en lugar de que te dé flojera, al contrario, te abre el ánimo, te abre las ganas, te abre el meterte en la palabra, te abre estudiar hasta que puedas entender y comprender esas verdades que van a traer a las personas en libertad, ¿no? Es que uno se come la Biblia, uno se come la palabra, uno no nada más lee la palabra, uno la escudriña para encontrar y ver todas esas verdades espirituales que están ahí, que va a ser de libertad a uno mismo y de libertad a otras personas. Vamos a continuar viendo este tema el próximo martes. Hagan, por favor, la tarea, porque va a ser importante el tema para la siguiente, nada de que flojeras. hagan ese esfuerzo de estudiar estos temas, esas preguntas que les puse, y porque de eso va a tratar la próxima semana, y hay todavía más cosas puntos importantes
no nada más es esto la unción de maestro, hay más cosas muy importantes dentro de los 5 ministerios para esta unción de maestros, ¿no? Entonces, también, pues, aparte de mí, estamos buscando alguien que haya caminado más en esto y que tenga más experiencia y que sepamos que nos va a transmitir muchas cosas más. Entonces, pues vamos a seguir con esto. Eso se está grabando, va a quedar grabado, va a subir allá al grupo de Face en el YouTube. Entonces, los que no pudieron lo pueden ver después o lo pueden volver a ver si lo quieren analizar de nuevo. Dios les bendiga muchísimo y pues en la obra que Dios está haciendo, ya sea que ustedes tengan ese llamado o esa unción de maestro en 5 ministerios, o sea que o no, pero estás aquí recibiendo de esa unción, ¿sí? Estás recibiendo de esa unción, se está transmitiendo, esa unción de manera sobrenatural. Muy bien, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por Jesucristo que nos ha investido con toda esta gracia, este poder, Señor, porque podemos servirte a ti, Señor, de acuerdo a tu corazón, de acuerdo a tu urgencia, de acuerdo a tu poder, Señor, y nosotros quedamos atrás, Señor. Nosotros nos hacemos pequeños para que tú te hagas grande en tu reino, Señor, en tu iglesia, en tu cuerpo, Padre, que reciban más de esta unción, cada persona que está aquí conectada y los que van a ver el video, Señor, que reciban, Señor, esa unción, Señor, para tener ese corazón, para traer a libertad a las personas que están cautivas a causa del desconocimiento, Señor, de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Me despido, Dios les bendiga muchísimo. Gracias.